Desde una perspectiva de la evolución artística general de Europa, el Renacimiento significó una ruptura con la unidad estilística que hasta ese momento había sido supranacional. A finales del siglo XV, la invasión francesa de Italia y la proximidad de la vibrante corte de Borgoña, con sus conexiones flamencas, pusieron en contacto a los franceses con los productos, las pinturas y el espíritu creativo del Renacimiento norteño italiano, y la inicial de los cambios artísticos en Francia fueron a menudo realizados por artistas italianos y flamencos. Dicho esto, los temas abordados en este video son la pintura renacentista fuera de Italia, la pintura española del Renacimiento, grandes maestros de la época, la pintura portuguesa manueliana y el Renacimiento, y la pintura francesa del Renacimiento. Pintura renacentista fuera de Italia. Si bien la pintura abarca el periodo del manierismo 1520 a 1600, no cabe duda que se hallan grandes obras en fechas anteriores siendo influenciadas por la escuela flamenca. Introduciendo el óleo, el naturalismo, el paisaje, el retrato y preocupación por el detalle, además de tener en cuenta que Francia y España fueron los primeros países por los que se extendió el Renacimiento. Algunas pinturas son El matrimonio Arnolfini 1434 por Chabanich. Es un perfecto ejemplo de la maestría que había alcanzado su autor con la pintura al óleo. Su significado puede ser variado debido a los detalles que resultan misteriosos. Sin embargo, la simbología refleja una escena de matrimonio en la cual el sacramento es administrado por los propios contrayentes ante un par de testigos que se reflejan en el espejo redondo del fondo. La vela encendida en la araña es el símbolo del ojo de Cristo que bendice a los esposos. El perrito hace referencia a la fidelidad. Las frutas representan la vida feliz de la primera pareja en el paraíso. En el respaldo de la cama, la imagen de Santa Margarita, aludiendo al evidente estado de la joven esposa. El descendimiento de la cruz 1438 por Roger van der Weyden. Para la obra del descendimiento de la cruz, su autor utilizó 10 figuras de tamaño natural, las cuales comparten una especie de escenario de poca profundidad. El cuerpo sin vida de Cristo es lo central. Todas las figuras están íntimamente ligadas a los demás. La pintura tuvo como objetivo dar una fuerza especial a esta composición. Esta es una conmovedora pintura sobre el descendimiento de la cruz, un cuadro lleno de intensas emociones contenidas. Fiesta del Rosario 1506 por Alberto Durero. La Virgen María con el Niño Jesús en su regazo y con Santo Domingo a su derecha, rodeados de ángeles repartiendo coronas de rosas a los creyentes. Este es el tema de la Fiesta del Rosario, obra clave del pintor alemán. La influencia del clasismo y sus preocupaciones sobre los temas religiosos marcaron su carrera artística. Además se interesó por el tema de la belleza del cuerpo humano y el estudio de las proporciones para esta obra. Jesús entre los lectores 1506, Alberto Durero. El óleo se pintó en Venecia y se ha identificado con un cuadro del que habla en una carta dirigida a su amigo. El humanismo del Nonher Vilbar Pingen, los lazos con la pintura italiana de la época resultan evidentes en la composición, en las medias figuras y en la colocación de las diferentes cabezas con un foco central ocupado por el rostro del niño y las manos. El artista alemán consiguió fundir hábilmente los dos mundos renacentistas, el nórdico y el italiano. La obra está firmada con el anagrama del pintor y fechada en el papel que sobresale del libro situado en primer plano. La Magdalena leyendo 1435-1438, Roger van der Weyden. Es uno de los 3 fragmentos conservados de un gran retablo de roble al óleo, contemplado en algún momento entre 1435 y 1438. Muestra una mujer de piel pálida, pómulos altos y párpados ovalados típicos de los retratos idealizados de la mujer noble de la época. La mujer ha sido identificada como María Magdalena por el tarro de ungüento ubicado en primer plano, que es un atributo tradicional en el arte cristiano. Pintura española del Renacimiento. Virgen de la Leche 1570 por Luis de Morales. El pintor ha prescindido de circunstancias de tiempo y espacio que fueron exactos por un episodio concreto narrado por los evangelios, para crear un icono devocional. Por eso se concentra exclusivamente en las figuras de María y del Niño Jesús, situándolas sobre un fondo negro. La Piedad 1565-1570 Luis de Morales.
El realismo flamenco, con su especialidad expresividad para el dolor y la sangre derramada de las heridas provocadas por la corona de espinas, añadiendo al artista sentido del orden y de la dignidad, siendo el realismo de la materia y lo puramente espiritual, a través de tipos de humanos de belleza que reconocen exclusivamente como suyos por un estilo personal. El tema de la piedad fue especialmente querido por Luis de Morales y plasmó en él toda la carga patética del sufrimiento de Cristo y del dolor de su madre, quien recoge el cuerpo muerto del Hijo. En esta ocasión el artista centra su atención en la parte de la composición cuyo eje es el madero donde Cristo fue crucificado. El presentar aquí solo es una parte superior de la quinta angustia, evitando la totalidad del cuerpo de Cristo sobre el regazo de su madre. Morales acentúa la intensidad emocional de la escena. La Última Cena, 1555 y 1562, Juan de Juanes. Se observa a Jesús y los 12 discípulos rodeando una gran mesa, sentados o de pie, concentrados todos en el gesto del maestro que alza una hostia blanquísima. Casi todos los objetos materiales del cuadro son anacrónicos: la estancia, la mesa, las vasijas, el pan consagrado, la cubertería, todo está muy fuera de aquel tiempo. Por eso es precisamente lo que en la intención del autor le da una gran veracidad. La Última Cena de Jesús se hallará siempre por encima del tiempo, en todos los tiempos. La Anunciación, siglo XV, Pedro Berruguete. El autor muestra el significado teológico y eclesial de la vida religiosa. Se destaca el sacramento del bautismo, que a todos los fieles iguala en su origen y en su identidad, en los consejos evangélicos profesados por quienes desean seguir a Cristo como un camino espiritual de conformación e identificación. Santo Domingo y los Albigenses, 1493 a 1499, Pedro Berruguete. En la pintura el artista muestra la lucha de Santo Domingo y de la orden de los dominicos contra la herejía que se había originado en la ciudad francesa de Albi. De ahí que se denominara la herejía albigense. En definitiva, un pintor muy de su tiempo que plasma la evolución de la Edad Media a la modernidad renacentista. Grandes maestros de la época. Alberto Durero, 1471 a 1528. Nació el 21 de mayo de 1471 en Nuremberg, Alemania. Era hijo de Alberto Durero el Viejo y Bárbara Holfer. La pareja tuvo 18 hijos, pero solo 3 lograron sobrevivir. Su padre, un orfebre húngaro, fue su primer maestro, enseñándole el oficio de orfebre y joyero. En su ciudad natal pintó algunas obras de grandes dimensiones, como El martirio de los 10.000, una obra de gran dinamismo en la que incorpora el colorismo veneciano. También pintó las tablas de Adán y Eva, al igual que Adoración del Niño. Sánchez Coelho Alonso, 1531 o 1532, Madrid a 1588. Es un pintor español de retratos renombrado en su época, quien ha conservado merecidamente esa fama. Expuesto Alonso desde niño a la gran tradición retratista portuguesa y flamenca, algunas de sus obras más representativas son La Dama del Abanico, Felipe II y el Príncipe Carlos. Jan van Eyck, 1395 a 1441. Jan van Eyck fue quizás el más importante de los pintores flamencos, que transformó la pintura gótica en algo nuevo, fresco e influyente. Existe la leyenda urbana de que fue Van Eyck el inventor de la pintura al óleo. Es falso, ya que existía el óleo mucho antes, al menos en 1125, pero sí es cierto que los hermanos Van Eyck fueron los primeros flamencos en usarlo sobre tabla, y además de forma muy detallada. Contribuyeron también a efectos propios de esta técnica, como las veladuras, la alta proporción de aceite en la mezcla, los trompe d'oeil o el aglutinante de secado rápido. Se trata también de uno de los primeros artistas que firmaron y dataron su obra, siendo consciente de la importancia de su oficio. Sus obras representativas son Políptico del Cordero y La Virgen del Canciller Rolín. El Greco, 1541 a 1614. Domenicos Theotokopoulos Candia o Heraklion, actual Grecia, es un pintor español, aunque nacido en Creta, isla que en aquella época pertenecía a la República de Venecia. El Greco desarrolló su peculiar estilo y la mayor parte de su trayectoria artística en España. Se formó en su isla natal como pintor de íconos antes de trasladarse a Venecia, donde conoció la obra de Tiziano y Tintoretto. Sí,
Tintoretto, no Toretto. Aunque digan que soy un bandolero donde voy. Artistas que, junto con Miguel Ángel, fueron los que más influyeron en su pintura. Sus figuras alargadas, pintadas con pincelada fluida, parecen criaturas inmateriales, carentes de solidez física e imbuidas de una intensa espiritualidad. A ello hay que añadir su paleta originalísima de colores fríos, que consigue efectos sorprendentes, con los rojos, los azules y en particular los blancos, de una rara intensidad y nitidez. Sus pinturas más representativas son Laocoonte, El Caballero de la Mano en el Pecho y La Trinidad. Andrés de Vandelvira, 1505 a 1575. Andrés de Vandelvira nació en Alcaraz, provincia de Albacete, antiguo reino de Murcia, pero estrechamente relacionado con Castilla, entre 1505 y 1509. Fue hijo y discípulo del también arquitecto Pedro de Vandelvira, convirtiéndose en uno de los grandes y de los más prolíficos arquitectos renacentistas españoles. Sus obras más representativas son Capilla del Salvador, Palacio de las Cadenas de Úbeda y Sacristía de la Catedral de Jaén. La pintura y arquitectura portuguesa manueliana y el Renacimiento. San Pedro del Gran Vasco. San Pedro es una pintura del artista portugués Grao Vasco, fechada en 1529, encargado por Miguel da Silva, originalmente destinado a servir como retablo para un altar lateral de la Catedral de Viseu. La pintura es considerada una obra maestra del Renacimiento portugués. El crítico de arte anglo-irlandés Sir William Henry Gregory llamó a San Pedro uno de los principales ornamentos de cualquier galería del mundo, por su grandeza y sencillez. Monasterio de los Jerónimos de Belém, 1515 a 1520. Se ubica en el barrio de Belém, Lisboa. Diseñado en estilo manueliano por el arquitecto Diogo de Boitaca, fue encargado por el rey Manuel I de Portugal para conmemorar el afortunado regreso de la India de Vasco de Gama. Su construcción se inició en 1502 y terminó a finales del siglo. Se financió gracias al 5% de los impuestos obtenidos de las especies orientales, a excepción de los de la pimienta, la canela y el clavo, cuyas rentas iban directamente a la corona. El estilo manueliano se caracteriza por la mezcla de motivos arquitectónicos y decorativos del gótico tardío y del Renacimiento. Destacan los portales principal y lateral, el interior de la iglesia y el magnífico claustro. Las capillas de la iglesia fueron remodeladas en puro estilo renacentista en la segunda mitad del siglo XVI y contienen las arcas funerarias de Manuel I y su familia, además de otros reyes de Portugal. Torre de Belém, 1521. La Torre de Belém, citada en la ciudad de Lisboa, capital de Portugal, es obra de Francisco de Arruda y constituye uno de los ejemplos más representativos de la arquitectura manueliana. En el pasado sirvió como centro de recaudación de impuestos para poder entrar a la ciudad. Se encuentra situada en la desembocadura del río Tajo, en el barrio de Belém, en esa ciudad, al suroeste de Lisboa. Las bodas de Saint Alexis. García Fernández fue un pintor renacentista portugués. Al igual que muchos de los pintores de la época, fue uno de los alumnos en la escuela lisboeta de Jorge Afonso, pintor real de Manuel I de Portugal. En Lisboa llevó a cabo el retablo del convento de Trindade y la mesa redonda en la capilla de San Bartolomé, en la catedral, así como el gran cuadro al óleo, Las bodas de Saint Alexis, también conocidas como Las bodas del rey Manuel. Monasterio de Leca do Valio. Se encuentra situado en Leca do Valio, en el concejo de Motocinos, distrito de Oporto, Portugal. Datado de la segunda mitad del siglo XIV, 1371, el templo fue construido por la iniciativa de Fray Estevão Vázquez Pimentel. En el lugar donde fue construida la iglesia gótica, existió alrededor del año 900, un convento de innovación del Salvador. No se sabe la fecha de su destrucción, tal vez ocurriera durante la invasión de Almanzor, a principios del siglo XI. Es un excelente ejemplar de la arquitectura de transición entre el románico y el gótico. En sus inicios fue utilizado por la Orden de Malta, llegando a ser una de las sedes de la orden en Portugal. La pintura francesa del Renacimiento.
Retrato de Francisco I, rey de Francia, 1525 a 1530, de Jean Clouet, actualmente ubicado en el Museo del Louvre, París. La pintura es una de las obras maestras del retrato renacentista. La figura del rey de medio cuerpo está pintada delante de un fondo de brocado escarlata. Su gorra tachonada de perlas está rodeada de plumas blancas. Su magnífico jubón de satén a rayas blancas y negras está lujosamente bordado en oro. Una medalla de San Miguel está suspendida de una cadena de oro alrededor de su cuello. En su mano derecha, sosteniendo guantes, descansa sobre una mesa con una cubierta de terciopelo verde. La izquierda está en la empuñadura de una espada magníficamente trabajada. El poder y la magnificencia del rey se acentúan por su imponente estatura y sus ricos vestidos bordados en oro y su mirada confiada. Virgen del díptico de Melun, 1450, de Jean Fouquet. En esta obra, Jean supo condensar toda una época marcada por los conflictos armados entre Francia e Inglaterra en la inacabable Guerra de los 100 años. En esta sorprendente pintura vemos a la Virgen, pálida como la luna, con una teta perfectamente esférica al aire. El niño está rollizo y tiene una complicada pose en escorzo. Con su dedo nos señala algo. 9 ángeles rojos, serafines y azules, querubines, rodean la escena, cada uno en actitudes distintas. Representa a la Virgen de una manera sorprendentemente original en el contexto de la pintura francesa de la época. Diana Cazadora. Retrato de Diana de Poitiers, 1550, de un pintor anónimo de la escuela de Fontainebleau. La actitud de la diosa parece inspirada en la escultura helenística titulada Diana y el Ciervo, cuya copia en bronce realizada por Primaticio estaba en dicha escuela en el siglo XVI. El cuadro constituye una especie de arquetipo donde resumen las características e influencias de dicha escuela. El estiramiento de la figura, sensación que debía acentuar el formato primitivo del cuadro, más estrecho que el formato actual, y la ausencia de profundidad, todo ello contribuye a la abstracción de la forma. El lienzo es sin duda un retrato idealizado de Diana de Poitiers, favorita del rey Enrique II. Esta deidad de la mitología romana es Artemisa de los griegos, diosa de la caza y hermana melliza de Apolo. Se le atribuye ser experta con el arco. Lleva una túnica a la altura de las rodillas para permitirle el movimiento y una capa sobre el hombro izquierdo. La pintura muestra a Diana mientras caza. La peculiar luna creciente en su frente simboliza que es una diosa de la luna. Pietà o Piedad, 1537 a 1540. Actualmente en el Museo Louvre, París. La pintura es un primer plano del cuerpo de Cristo, que se extiende por todo el ancho de la composición, llenando literalmente el espacio pictórico. El cuerpo de Cristo bajado de la cruz, de la que no queda rastro en la composición, y del regazo materno se deposita elegantemente sobre un cojín tendido por el suelo. Detrás del cuerpo de Jesús, la Virgen abre sus brazos y se derrumba en los brazos de una de las piadosas mujeres. La luz brilla en el primer plano de la composición, destacando frente al fondo oscuro. Si se fijan bien, hay marcas visibles en los cuerpos de Cristo y San Juan. Gracias al análisis rayos X, se sabe hoy que se debe a una composición inicial invertida de ambos personajes. La expresión de los personajes muestra la tristeza que se siente al ver a Cristo y nos permite conmoverse ante tal momento histórico de la religión cristiana. Eva Prima Pandora. Es un cuadro del pintor Jean Cousin el Viejo, realizado en 1550, que se encuentra en el Museo del Louvre desde 1922. La obra ha sido considerada el primer gran desnudo pintado por un artista francés, que se formó parte del Renacimiento y el desarrollo del manierismo francés en la segunda mitad del siglo XVI. El autor realiza una curiosa simbiosis entre una pintura de temática mitológica y de una temática religiosa. Representa a una mujer recostada en una cueva. La obra está identificada por un cartel que relaciona al personaje mitológico de Pandora, primera mujer y origen de los males del género humano según la mitología griega bíblica. También participa de la caída del género humano en el pecado. Al fondo está representada una ciudad tras un lago con reminiscencias de la técnica de esfumato de Leonardo da Vinci. En el cuadro están los símbolos de la calavera, alusiva a la muerte relacionada con la protagonista, y la serpiente enredada en su brazo izquierdo, que recuerda el relato bíblico del engaño de la serpiente a Eva y el paraíso, la rama de manzano que recuerda al fruto prohibido y la jarra que señala la caja de Pandora de la que salieron los males de la humanidad. Desde que se desarrolló el arte paleocristiano, se relacionó el mito griego con el relato bíblico del Génesis por ser ambas mujeres, Eva y Pandora, símbolo de la curiosidad y la responsabilidad en caída del ser humano. Dama en el baño, de Francois Clouet, en el año 1560.
Tradicionalmente se creía que el baño era la famosa belleza de Diane de Poitiers. Sin embargo, esta identificación ahora se rechaza y se debate la datación ubicada en la década 1550 o alrededor de 1571. Otras candidatas a la identidad de la modelo son María Estuardo, María Reina de Escocia y María Touchet, amante de Carlos IX. Esta es la representación clásica de un amante real en su papel oficial. Fresca, hermosa, distante, enjollada, incluso en su baño, acompañada de sus atravios de su estado, elegantes habitaciones, una niña noble en los brazos de su enfermera cómplice y lasciva, los frutos, la flor de la pasión en su mano. La pintura también muestra afinidades con las superficies muy pulidas y el erotismo helado de Bronzino.